Ya estamos por empezar con el siguiente proceso en la fabricación de las llantas. Acá tengo de muestra una de cada una. Esta es la que va contra la masa del vehículo y esta es la parte exterior. Esta es la plantilla que en su momento fabriqué. Tiene un centrador de este diámetro, y tiene del otro lado un centrador más pequeño que es para poner tanto acá y poder hacer los agujeros como para ponerla acá. O sea, la doy vuelta y la pongo sobre esto de este lado. Ahora les muestro. La doy vuelta y la centro sobre esto. Ahora estoy haciendo con una mano el proceso, pero por eso cuando hacía el mecanizado de este agujero, más allá que tenía que ser concéntrico con esto, que es donde apoya el talón, y eso es lo que yo regulaba a mano con el comparador centesimal puesto acá y con el plato de 4 mordazas. Más allá de eso, estos diámetros tienen que estar con tolerancias muy precisas para que esto no tenga juego radial y para que la posición de los agujeros sea la que tiene que hacer. Obviamente se hace un agujero el primero, acá está marcado también la unión de la llanta, la orientación que va a tener. Por ejemplo, la unión de la llanta va a quedar sobre esto. Acá está marcado. Y los rojos son los agujeros que hay que hacer de este lado hacia acá. Porque del otro lado están solapados, digamos. Hay solamente coincidentes, uno que son los que unen las dos mitades, pero después hay agujeros auxiliares intermedios que llevan rosca, que son para el armado y el desarmado de las llantas. Y para colocarlas después en el torno para hacer el proceso final de rectificado de la superficie interna y del labio este. Entonces, bueno, marqué bien porque cuando las voy a empezar a hacer las perforaciones son 96 perforaciones por 2, si mal no recuerdo, por cada diámetro de mecha. Con lo cual tengo que tener las marcas hechas, pues no puedo estar pensando agujero por agujero y me puedo equivocar. Entonces de este lado son los rojos, cuando la doy vuelta son los rojos del otro lado, que no necesariamente son coincidentes de un lado al otro. Bueno, estas son las plantillas. Acá tengo en mi cartilla de guía. Estos son los procesos que ya hice en toda la construcción de la llanta. Estas anotaciones son anotaciones que se van haciendo durante el proceso, que después se vuelven a pasar en limpio en forma digital y se actualiza el archivo original para la próxima. Esta es la que más intervenciones tiene, pero tiene que ver más que nada con las sugerencias. Uno cuando las hace en serie le agarra la mano al avance de los carros, a las revoluciones por minuto en función de cada operación, si se ajustó alguna medida. Por ejemplo, esto 209, la sugerida anteriormente de diseño era 210, se bajó después a 209,5 y la final se ajustó a 209. Entonces esto después se traslada al plano final, que ya está hecho, ya está todo esto. Esto a medida que yo voy haciendo estas anotaciones las voy actualizando en digital, pero bueno, no las imprimí. Este sigue siendo el cuadernillo de taller hasta ser reemplazado por el otro. Pero básicamente son sugerencias en cuanto a las revoluciones por minuto de giro, al avance de la herramienta, bueno, cosas que tienen que ver con el proceso en sí, que uno obtiene, ya les digo, como uno las hace medio en serie, por ejemplo, la superficie, con qué avance de herramienta, y con qué profundidad de pasada y con qué RPM logro la mejor terminación superficial posible, evito que vibre la herramienta, ese tipo de cosas, tiene que ver con cuestiones prácticas. Acá ya estoy en la anteúltima hojita, ¿ven? Ahora voy a empezar por este proceso, que es el de agujereado. Ya tengo sugeridas las revoluciones por minuto de la máquina en función del diámetro de mecha. Ya tengo los diámetros de mecha definidos, el escalonamiento que se va a ir haciendo. Y después finalmente va a ser esto, lo que queda, que es el proceso final después del agujereado. Pero bueno, ya estamos en el anteúltimo paso. Acá ya tengo separadas todas las brocas que voy a usar. Este, por ejemplo, se mandó a hacer especial, que es el avellanador para los conos de las tuercas de rueda originales de Land Rover. Estos son los puntos fijos que se van a poner en las plantillas. Se hace el primer agujero y después se clava una espina elástica para dejarlo inmovilizado, para que no rote. Porque si se nos rota la placa, se nos cambia la posición relativa a los agujeros. Entonces se hace el primer agujero, se pasa una espina elástica, seguramente se haga uno
opuesto, se va a pasar otra espina elástica y después se hace todo el resto de los agujeros. Eso después lo vamos a ver cuando vamos avanzando. Acá tengo el aceite de corte especial para el perforado, ya que las brocas estas son tan pero tan caras ahora, son todas brocas nuevas, pues tengo que garantizar la precisión de los agujeros, entonces prefiero que sean nuevas, y les voy a poner aceite de corte adecuado para conservarlas lo más posible, para conservar los filos. Estas son tuercas de seguridad que me llegaron ayer también, que mandé a hacer especiales. Mandé a hacer 8 tuercas con 2 llaves con el mismo código. Es decir, las 8 tuercas con el mismo código. 4 para las ruedas que ruedan, 3 para el auxilio. Yo el auxilio siempre lo tengo con 3. El auxilio es lo más fácil de robar, y una de repuesto. Pero todas salen con la misma llave. Eso es lo interesante. Una llave, y vienen 2 llaves. Una queda en el taller, acá en el tablero. Si tengo que sacar alguna rueda en el taller para hacer mantenimiento en el vehículo, para hacer mantenimiento de los frenos, directamente se agarra la del taller, no la del vehículo. Y la del vehículo queda para el vehículo. Para evitar esos problemas que siempre se tienen cuando uno saca la llave de seguridad del vehículo para hacer algún trabajo, después se lo olvida en el taller y después tiene que cambiar una rueda o sacar un neumático y no puede porque no tiene la llave en el vehículo. La idea es que lo que está en el vehículo no se saque para el taller. Lo mismo las herramientas de travesía. Todo lo que es herramientas de travesía, de rescate, está en forma permanente ahí arriba, y lo que es taller es taller. No mezclamos los tantos, en lo posible. Bueno, por último les voy a mostrar esto por arriba, porque hay mucho que hablar sobre esto. Para el proceso de perforado de las llantas, yo necesitaba ocupar un taladro de columna que no sea este. Este es el principal que tengo yo, que es una agujereadora fresadora, que la tengo ajustada con alta precisión, con reglas digitales. En su momento se le hizo un trabajo de cromo duro en el husillo para minimizar los vuelgos. Digamos, esta máquina yo la tengo para matricería, para hacer trabajos especiales. Con esta máquina fabriqué la plantilla con la precisión que corresponde. Ahora, para producción, para hacer 500 agujeros, que voy a tener que hacer más de 500 agujeros, no, 500, me quedé corto, 1000 y pico, creo que da la cuenta en todas las etapas, esos 24 agujeros por llanta, más los 5 de masa, multiplicado por las 6 llantas que hago, multiplicado por la cantidad de etapas que hago entre un diámetro y otro, estoy arriba de los 1000 agujeros. Entonces, para no estar utilizando esta máquina, que la tengo, ya les comento, ya les digo, para trabajo de precisión, necesitaba algo mucho más ágil, liviano, silencioso y que no tenga problemas de desgaste, digamos, decir, porque esta tiene una precisión centesimal, mientras que estas máquinas no lo necesitan, ya que esto se hace los agujeros con plantilla. Lo único que requiero en estas máquinas, en este tipo de máquina, es rigidez. Justamente es lo que no tienen, rigidez, este tipo de máquinas. Esta es una máquina china que la compré hace más de 25 años. Está impecable. Tiene una fabricación muy pero muy buena en relación a las que vienen ahora, pero no es rígida. Ese es el único problema. Es decir, la construcción es buena, los mecanizados son buenos. Estamos hablando de máquinas chinas de hace 20 años, no las de ahora, que son peores. Ahora son mucho peores. El tema que yo traté de comprar otra máquina más rígida. De las chinas ni hablemos, no me gustó ninguna, ni siquiera las que son más grandes, de mayor porte. Y terminé comprando una máquina nacional que se fabrica en Córdoba, una de las pocas fábricas que quedan en el país que fabrican máquinas a la vieja escuela. Tenía un cuerpo espectacularmente rígido, con mucha fundición, como a mí me gustaba, pero cuando me llegó la máquina era una porquería todo lo que era el sistema de cremallera acá. El juego tenía muchísimo juego en el husillo ya de fábrica, vibraba, era un desastre, la verdad que una vergüenza. He visto esas mismas máquinas nacionales de hace 10 años para atrás, eran una joyita, eran un reloj suizo, ahora están haciendo basura. La tuve que devolver, la fábrica me prometió que me iba a armar otra mejor, que se había salido mal, que no sé qué había pasado. Después de más de un mes de espera, después de haber pagado el flete de vuelta, digamos, yo pagué el flete cuando llegó la máquina, pagué el flete de vuelta a la fábrica a Córdoba. Encima que está en un pueblo que tuvo que hacer transbordo de transporte, porque van a Córdoba capital, de capital van después a San Francisco, de ahí otra vez de vuelta a la máquina que me cambiaron, toda la maniobra de vuelta para mi ciudad, provincia de Buenos Aires.
más de 1000 kilómetros de distancia, me llega la máquina, era peor que la anterior, un desastre. Así que nuevamente a pagar en flete, a devolverle y a recuperar el dinero. ¿Qué terminé haciendo? Lo que no quería hacer inicialmente, por eso quise comprar una máquina nueva directamente. ¿Qué terminé haciendo? Modificando la chinita, que ya les digo, en suavidad, en funcionamiento, en todo es mucho mejor, esta al menos, pero tenía que rigidizarla. Para rigidizarla se le puso una columna maciza. Este es el mayor factor de pérdida de rigidez en estas máquinas, porque cuando uno presiona con la broca contra la mesa, uno siente que se abre el conjunto y se pierde perpendicularidad de la broca con la superficie. En realidad lo que pasa, flexiona la base de la mesa y la columna, pero resulta que la mayor deformación está en la columna y es mayor mientras más abajo esté la mesa. Resulta que las columnas originales, la tengo guardada por ahí, no sé si después se las muestro, son caños de 2 milímetros de pared. Esto tiene 75 de diámetro y 2 milímetros de pared. ¿Escucharon bien? Es menos de un caño de escape de un auto. Entonces, para hacer la cuestión simple, no conseguí ningún caño de pared gruesa de la medida. Bueno, directamente no me compliqué la vida, puse un macizo que se torneó a medida, se le sacó unos milímetros. ¿Por qué macizo? Es una locura, me van a decir algunos, pero no hay problema de peso. Esto no es una moto, no es una bicicleta, no es un auto. Esto se planta acá y no se mueve más. Mientras más pesada, mejor. Rigidez inigualable. Columna maciza. Se le bajó el centro de gravedad a la máquina, ahora es más estable que antes. ¿Por qué? Porque antes el mayor peso estaba en el cabezal, si todo lo otro era cáscara de huevo. Entonces ahora, como la columna es muy pesada, ahora estamos hablando de una máquina que pesa más de 120 kilos, antes pesaba 50. Ahora le bajé el centro de gravedad, porque ahora la columna, el peso de la columna, cuyo centro de gravedad está a la mitad del largo de la columna, ahora baja y equilibra bastante el peso superior que tiene la máquina. Así que le bajé el centro de gravedad, la rigidicé muchísimo, le rigidicé la base con esta placa de media pulgada, porque también el problema de estas máquinas es que esto es cáscara de huevo y cuando tenemos mucho peso arriba, esto se mueve así porque se flexiona el cascarón por decirlo algo, la capa de la fundición. Ahora con una placa de media pulgada, puesta de la manera que yo la puse, está vinculada sobre los puntos fuertes de la base, más los anclajes de la columna, todo pasante hacia abajo. Esto quedó realmente, parece digamos, la máquina nacional que inicialmente quise comprar, pero cuyo mecanismo era muy malo, no así el cuerpo, que era muy rígido. Por último le agrandé la mesa ahora se le hizo una mesa, esto después se saca, esto fue una adaptación para las llantas, se hizo una mesa de un diámetro sensiblemente superior al de las llantas, cosa de poderlas apoyar bien, porque este tipo de máquinas tienen mesas chicas. Y también se le hizo una especie, esto fue más improvisado, pero funciona muy bien, un tensor que se acuña acá, directamente acá en la base. Bueno, acá tengo el enchufe, está desenchufado el cable, tengo ahí. Se acuña ahí, esto se extiende, tiene una rosca, se extiende la mesa y tenemos un apoyo en diagonal que es para minimizar la flexión de la mesa. Para minimizar esto, digamos, la flexión. Pero resulta que en la práctica esto no es necesario, porque esto sí tiene rigidez suficiente, aunque parezca mentira. El mayor problema, ahora lo comprobé, que era la flexión de la columna. Ahora, habiendo resuelto eso, así como está perfecta. De todos modos, como este trabajo va a ser medio en serie, yo ya cuando posiciono la mesa, ya cuando doy la altura en función de la broca que voy a usar, voy a poner ese tercer apoyo que tiene para rigidizar más, porque a partir de ahí voy a agujerear todas las llantas. Entonces no me es incómodo estar regulando eso cada vez que cambio la broca, porque voy a hacer tantos agujeros en tantas etapas, pero en todas las llantas juntas. Entonces, al ser tan en serie, termina siendo práctico. No es práctico ese sistema cuando uno tiene que estar constantemente moviendo para arriba y para abajo la mesa, pero en este caso se mueve una vez, se regula, se posiciona todo y se hacen 150, 200 agujeros a la vez. Después se termina con ese diámetro, se pasa al otro, después se pasa al otro y se posiciona por ahí con 5, son 5 diámetros, por ejemplo, o 6 diámetros de brocas que voy a usar. Son 5 o 6 posicionamientos diferentes y nada más en todo el proceso de las llantas, con lo cual no es problemático para nada. Lo otro por mencionar, que es interesante,
Que esto lo digo tanto para los chinos como para los fabricantes nacionales, que mienten. Mienten alevosamente. Es una cosa increíble. Se me ocurrió verificar esto, las velocidades. Yo tengo un cuenta revoluciones óptico digital y resulta que yo pensaba que tenía una velocidad mínima de 180 RPM. En realidad, ¿saben cuánto es? 270. Y así todas las velocidades. Me tomé el trabajo de cada posición de correa verificar las velocidades. Me tuve que hacer una planilla nueva, la cual ahora voy a recortar y voy a pegar ahí en forma provisoria. Después más adelante la voy a hacer plotear y la voy a hacer con un sticker autoadhesivo para ya reemplazar esta. Pero resulta que esas velocidades que hice ahí son absolutamente falsas, erróneas y muy alejadas de la realidad. Y también lo verifiqué en esa máquina nacional que había comprado. El fabricante arrojaba ciertos valores de revoluciones por minuto y resulta que en la realidad eran bastante diferentes. Así que otra estafa. Yo no sé, ponen los stickers que quieren, las velocidades que quieren, eso es una vergüenza. Y yo, para este trabajo, tengo, en función de la velocidad de corte que quiero tener en el filo de la herramienta, yo ya tengo las sugeridas por cada diámetro, las RPM que voy a usar. Estas RPM son las reales. Están acomodadas estos valores a las RPM reales de mi máquina. Por eso me tuve que hacer esta tabla. Porque resulta que yo antes quería hacerlo por ejemplo, asignaba 180 y 180 no existe. Entonces, ciertas brocas tienen que ir con la mínima velocidad posible. Y bueno, mi mínima frecuencia de giro son 270, no hay otra. Quizás hasta inclusive es rápido para algunos diámetros que voy a usar, pero bueno, lo vamos a poder hacer igual. Esta máquina, para que quede perfecta, es una máquina muy linda, como digo yo, así modificada como quedó. El día de mañana le voy a poner un motor trifásico, este es monofásico, pero este es de 1500 RPM, le voy a poner uno de 750. Con esto le voy a bajar las revoluciones por minuto, estas a la mitad. Todo el rango le voy a bajar a la mitad. Como la máxima es de 2680, es demasiado rápido esto. O sea que si esto llega a la mitad como máxima, pero la mínima baja a la mitad, voy a estar en muchas mejores condiciones de las que yo quiero. Y si el motor es de la misma potencia que este, al bajarle las RPM, voy a duplicar el torque, que es otra cosa que quiero hacer con esta máquina. O sea, va a tener el doble de torque a la mitad de revoluciones por minuto. Eso va a ser fantástico. Así que esto me queda pendiente para futuros trabajos, porque en realidad para los diámetros que voy a usar para las llantas, salvo los de los agujeros de rueda, salvo estos 5 que son los principales, el resto son diámetros normales, que se pueden trabajar perfectamente bien con esta frecuencia de giro. Y en todo caso, si tengo que hacer algún agujero, digo los de 18 milímetros que van a ir para los tornillos de rueda, y esta máquina me queda muy justa, como todavía no hice la modificación del motor, bueno, lo haré con esta. Pero ya estamos hablando de menos cantidad. Esta, por supuesto que esta máquina es un monstruo. Esta es con engranajes, esta tiene una RPM mínima de 75. Motor de, no me acuerdo si eran 2 caballos, 1,5 caballos, HP. Otra cosa esta máquina. Pero, como decía hoy, no la quiero usar para producción. La quiero usar solamente para piezas para, digamos, hacer matricería o trabajos de precisión. Para producción está esta. Y no solamente por un tema de desgaste de la herramienta, sino tiene que ver con la agilidad. No es lo mismo mover todo ese cabezal que estar moviendo esto en forma mucho más ágil, liviana. Total, insisto, esto va con plantillas, así que con plantilla la precisión la da la plantilla, no la máquina. Siempre y cuando se mantenga la rigidez de la máquina, ¿no? Por supuesto. Bueno, calculo que el próximo video que haga ya va a estar con el proceso de agujereados bastante avanzado, así que veremos. Saludos.